está fomentando con los alumnos de cuarto y quinto grado es un debate acerca de las reformas que se han estado aprobando en el país, principalmente la reforma hacendaria y la reforma energética. Vamos a omitir un poco mencionar lo que son la reforma educativa y la laboral, porque son unas reformas que ya se aprobaron, ya están en vigor, ya se han hecho mesas de análisis, debates, lo hemos platicado, creo que ya se ha visto en clases. Podemos resumir de estas dos reformas, pues el Senado ya había aprobado con 5 votos a favor y 22 en contra lo que es la reforma educativa. ¿Cuál fue el final que tuvo? Se puede resumir en que esto trataba en que en caso que el personal no pasara las evaluaciones que se le iba a hacer a cada maestro, si no alcanzaba un resultado suficiente en tercera evaluación que se le practica, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado según corresponda, que es lo que señala el artículo 53 del documento. Para ello también esta reforma hasta ese momento iba a ser la reforma más cara, iba a tener un costo mayor a 9,000 millones de pesos, iba a ir tirada mucho a la reforma de telecomunicaciones, iba a tener un nexo. La propuesta mayor era que los niños desde la primaria tuvieran una laptop, pero es un financiamiento muy alto, sin embargo, pues fue aprobado. También la reforma laboral, podríamos mencionar qué fue lo que se aprobó y qué fue lo que no se aprobó. En la reforma laboral hay nuevas modalidades de contratación en periodos de prueba para trabajadores de nuevo ingreso, capacitación inicial y trabajos de temporada, regular el llamado outsourcing y su contratación de su personal con el propósito de garantizar el cumplimiento de obligaciones de seguridad social y salud a cargo del patrón, regular que se cumpla cuando se despide a un empleado, que se le den los 3 meses de indemnización, pero que hubo cosas que no pasaron. Más que nada esto fue lo que no se aprobó en la reforma laboral, fue para los sindicatos. Los sindicatos de más de 150 integrantes deben ser sometidos a auditorías externas, pero esta parte fue lo que no se aprobó y se propuso. ¿Qué fue otra cosa que no se aprobó? El voto libre, directo y secreto obligatorio en la elección de los dirigentes sindicales. En cuanto a la reforma laboral y educativa, pues procuramos ser muy breves para darles el espacio a mis compañeros para platicarnos acerca de la reforma hacendaria y energética. Contamos con la presencia de mi compañero Manuel Castro Angulo, del grupo 4.1, mi compañera Paulina Rivera Martínez, también del grupo 4.1, Mónica Ramírez Buchés, del grupo 5.1, Carlos Sepúlveda Valenzuela, del 5.1. Vamos a utilizar esta dinámica de debate otorgando 10 minutos de tiempo a cada uno de los compañeros para que hagan la exposición de su opinión, su interpretación acerca de cada una de las reformas. Después de estos 10 minutos habrá 5 minutos más para una réplica y podríamos comenzar con mi compañero pues Manuel, que nos va a hablar un poco acerca de la reforma energética y su punto de opinión. Pues antes que nada, buenas tardes. A mí, dentro de la organización de este panel, hubo una división de las reformas y a mí y a mi compañera Paulina nos tocó hablar de la reforma energética y a mí en lo particular de la propuesta de iniciativa de reforma energética del PRD y una parte de la propuesta del PAN en lo relacionado a la electricidad, pero que se volvió algo muy difícil de hacer por la extensión de estas iniciativas, por lo que yo considero que debió de haberse nos dado más tiempo. Nada más quería aclarar eso. Y empezamos con la propuesta del PRD que está planteada en 8 ejes estratégicos. Y el primero es cambio de régimen fiscal. Ellos proponen reducir la tasa de impuestos y derechos que paga Pemex al Estado, a la Secretaría de Hacienda, del 70 a 62.5%, lo que va del año, una forma de reducción gradual, dividida en los 12 meses.
y esto traería como beneficio aumentar los ingresos en Pemex en más o menos 160,000 millones de pesos, que serían la base para hacer la inversión que la paraestatal necesita. En otro punto, autonomía presupuestal y autonomía de gestión, pues son dos aspectos que permitirían a Pemex, por un lado, manejar sus recursos, que en cierto sentido tienen un candado, porque para ser aprobados la Secretaría de Hacienda tiene que dar su visto bueno, y por otro lado, hay una parte que me llamó mucho la atención, donde en la iniciativa del PRD dice que hay que premiar la labor del trabajador en Pemex, y ese premio sería un incentivo económico. El punto 4, fortalecer la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para Hidrocarburos, esto también para establecer candados con el uso de los recursos. También habla sobre las tarifas, precios y subsidios de los combustibles y la electricidad para que el acceso a la energía sea equitativo. ¿Y cómo? Pues ahí ustedes lo pueden leer en la lámina. Disculpen si voy un poco rápido, pero los tiempos no da para más. Convertir el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero. ¿Cómo? Creando un organismo financiero donde se acumulen y se rentabilicen los ingresos petroleros y que esos excedentes petroleros puedan ser utilizados en áreas como la educación, como ejemplo. 7. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico, ¿cómo? Estableciendo políticas, institucionalizando prácticas de innovación y desarrollando estrategias de formación y aprovechamiento de cuadros técnicos, algo más que tiene que ver con la educación y con la aplicación del conocimiento que se genere. Y por último, una transición energética. El PRD considera que, al igual que yo, que el petróleo algún día se va a acabar, entonces tenemos que ir transformándonos hacia un desarrollo de energía sustentable. Bueno, ¿qué veo yo negativo de todo lo positivo de la iniciativa? Para mí, los puntos que la iniciativa maneja son muy buenos, pero lo malo, por ejemplo, del punto 1 de reducir la carga fiscal, sí es una ventaja para Pemex, pero no para la nación, porque o no pudiese ser una buena iniciativa para el Estado, porque esta disminuiría los ingresos del Estado, ya que se disminuiría la tasa impositiva y lo que paga de derechos Pemex. Por otro lado, la autonomía fiscal y gestión también son buenos puntos, porque esto daría a Pemex una visión más empresarial y aumentar la capacidad de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de los Hidrocarburos también es muy importante, porque sería la manera de establecer candados, pero convertir ese fondo de ingresos petroleros en un organismo financiero permitiría hacer un uso eficiente de los excedentes petroleros. Pues no se sabe, porque necesitaríamos ver cómo es que se va a hacer eso. Y en el punto 7, que habla sobre impulsar la investigación y desarrollo tecnológico, yo no sé si esto, qué tanto tiempo tardaría y qué tanto nos llevaría a reducir la brecha tecnológica que tiene Pemex con otras empresas petroleras del mundo. O sea, ahí lo negativo de todo lo positivo es que, como se ve en este cuadro, la producción de petróleo crudo en México está disminuyendo. Del 2004 al 2011, datos cerrados, un 24% cayó la producción de petróleo crudo. Después hubo un descubrimiento y yacimiento y se aumentó la producción, pero de agosto del 2012 a agosto del 2013 la producción de crudo disminuyó 1.6%. Entonces, la conclusión es
Sobre las instituciones, sobre el manejo de los excedentes petroleros, se piensa crear un organismo financiero. ¿Quién va a estar a frente de esas organizaciones? Y se podrá erradicar la corrupción que existe en Pemex, porque si ponemos números cerrados de un barril de petróleo que cuesta $100, Pemex da 70 al gobierno y gasta 20 en producirlo, entonces quedan 10, y de esos 10, 2 se pierden. Hay magos en Pemex o no sé cómo desaparece dinero. La otra pregunta sería ¿cuánto tiempo va a durar disminuir la brecha tecnológica de Pemex con otras empresas? Y que si seguirá siendo el petróleo energético primordial en el mundo para cuando nosotros nos enseñemos a explotarlo de la mejor manera. O sea, tenemos una mina de oro, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar convertirla en oro? Está como si alguien guardara dinero en el banco y lo dejara ahí y esperara que después de 30 años ese dinero, aprender a sacar ese dinero del banco, pero como no aprendiste hasta después de 30 años, pues entonces ese dinero se vuelve tierra o nada, no vale nada. Eso podría pasar con el petróleo según mi punto de vista. Y lo que tiene que ver con una parte de la reforma energética, la propuesta de las 3 propuestas que no mencionan ninguna, es un plan integral para uso de energía renovable y la transmisión de electricidad por parte de privados. Sobre eso del plan integral yo leí una idea que me pareció interesante. Es alguien que habla sobre cifras de la Asociación Nacional de Energía Solar, que dice que con 6.500 millones de pesos se construye infraestructura para generar 100 megawatts de energía por fuentes renovables. Y el programa de obras e inversiones del sector eléctrico del 2013 dice que en México se cuenta con la capacidad para que a partir de combustibles fósiles se generen 47.97 gigawatts. Entonces, para sustituir el uso de esos combustibles fósiles se necesitarían 3.12 billones de pesos. 3.12 millones de pesos que con las ventas y la producción actual que tiene Pemex nos tardaríamos 2.6 años en generar ese recurso. Bueno, pues buenos días todavía. Complementando un poquito lo que dijo mi compañero Manuel, de hecho el INCOS calculó niveles de los años que tardaría Pemex en convertirse en una empresa tecnológicamente desarrollada y poder explotar todos los recursos que tienen. Al ritmo de inversión actual, con la tecnología y eficiencia que tenemos, tardaremos 30 años en poder desarrollar esta tecnología para poder explotar en aguas profundas y superficies difíciles. Pero decimos, no, pues hay que invertir más en Pemex, pero la cifra que se invierte actualmente no es poca, son 26.000 millones de dólares, cuando en el 2001 eran solamente 4.8 mil millones. Solo complementario a eso. ¿Seguimos? El anterior. Bueno, eso es un poquito de la situación petrolera energética actual en México. Comparativamente con Estados Unidos, en el 2012 se realizaron 137 petróleos en aguas profundas con la participación de 70 empresas. En México se perforaron 6 y fue cifra récord. Nunca había sucedido esa cantidad, y considerando que Pemex es solamente una empresa, es una cantidad considerable. En México importamos la mitad de la gasolina que se consume, el 33% del gas que consumimos y el 65% de los petroquímicos. Aquí vemos una gráfica que nos está demostrando que cada vez Pemex está invirtiendo más en la exploración y en refinación de hidrocarburos, pero cada vez tenemos resultados menos productivos. El pico que tenemos ahí fue en el 2004, casi 3.5 millones de barriles diarios. En 9 años pasamos de 3.4 a 2.5. Eventualmente la cifra va a ir cayendo porque además de que no tenemos la capacidad de poder explorar todo lo que se necesita, no tenemos la tecnología suficiente, el petróleo no va a ser eterno.
se han planteado 3 propuestas, que es la del PRD, como ya la analizó Manuel, la del Ejecutivo Federal PRI y la del PAN. Ninguna de las 3 se plantea la privatización. Creo que cabe aclararlo para introducirlo. La del Ejecutivo Federal propone desarrollar la industria bajo la rectoría del Estado, que las empresas que tengan participación privada tengan libertad en sus decisiones, crear contratos de exploración y extracción de petróleo y gas, que el país se quede con la renta petrolera después de pagar empresas costos de operación y de capital, que se participe en la refinación petroquímica, transporte y almacenamiento, que es principalmente donde Pemex genera más pérdidas en la refinación de los hidrocarburos. Y la propuesta del PAN. La propuesta del PAN es un poco más ambiciosa, probablemente más complicada por las mismas razones, que el Estado no tendría completo control de los hidrocarburos, que se creen licencias o especie de concesiones para poder explorar y producir hidrocarburos. Por supuesto que crean necesarias la participación de ciertas organizaciones e instituciones que regulen el funcionamiento, que puedan tener una observación y un desempeño importante para que no nos ocurra nuestra experiencia histórica. También propone que el esquema fiscal sea el cobro de impuestos a las empresas que tengan posesión de las licencias o concesiones, más el derecho de exención. En refinación, crear que el sector de la competencia, que la competencia tenga mayor participación, que genere que pueda volverse más eficiente el Pemex, porque va a haber empresas público-privadas y también empresas privadas. Prácticamente la propuesta del PAN apuesta porque la competencia va a generar que el Pemex se vuelva más eficiente, que reduzca sus costos, que deje de invertir en donde no está produciendo y que concentre mayormente a la extracción de lo que es especialista, que es en aguas someras. Aún no planteado, pero en todos los titulares lo vemos, que hay 3 tipos de contratos o licencias que se proponen entre el PRI y el PAN, todavía no puestos por la mesa, que son los contratos de utilidad compartida, los contratos de producción compartida y las licencias. Los contratos de utilidad compartida son los que propone el PRI, pero solamente en este caso se plantearían para terrenos que sean productivos, que sean seguros de que van a tener alta productividad. Funcionaría que todo el Estado se quedaría con la producción petrolera y que se repartiría las utilidades entre la empresa privada y la empresa del Estado. Los contratos de producción compartida, que son en terrenos menos seguros, con mayores riesgos, y que la producción se iba a compartir, o sea, la producción va parte del Estado, parte de la empresa privada, y cada quien puede disponer de ella. Y las licencias es prácticamente que la empresa privada tenga control completo sobre la producción, pero se le tendrán que cargar las regalías por la concesión a la licencia más los impuestos correspondientes. Es todo. Pues esta fue la participación de Manuel y Paulina en la primera ronda del referente de la reforma energética. En un momento vamos a tener también la réplica. Continuamos con Mónica, que van a tomar la temática de la reforma hacendaria. Buenos días. En este caso, la dinámica está en que Carlos y yo vamos a plantear los puntos más importantes que van referentes a la reforma hacendaria, y para esto nos hemos puesto de acuerdo y dividirlo en una parte de ingresos y la otra parte de gasto y deuda. Para esto vamos a primero plantearles lo que ya está aprobado de la reforma y después voy a pasar yo con mi participación, que va de acuerdo a lo que es ingresos. En primera parte, lo que se aprueba el ISR de hasta 35% para personas físicas. Esto es que aquellos que tengan arriba de 750,000 pesos de ingresos van a pagar 30% de ISR. De 750 a 1 millón pagan 32%, de 1 millón a 3 millones el 34%, y arriba de los 3 millones de pesos van a pagar el 35% de ISR.
Aparte se va a aplicar un tope a las deducciones personales. El límite será de 94.549 pesos, que es lo equivalente a 10 salarios mínimos, a 4 salarios mínimos anuales equivalentes en este momento a esto, que son los 94.000 pesos. Además se va a aplicar una deducción de intereses de hipoteca, se va a permitir, y el monto total de los créditos no debe superar las 750,000 unidades de inversión. Esto es alrededor de 3.7 millones de pesos. Aparte se aplicará un impuesto por la venta de inmuebles. Esto es que se pagará ISR sobre la ganancia de una venta si esta excede los 700,000 unidades de inversión, que son alrededor de 3.49 millones de pesos. Aparte se propone la homologación del IVA en la zona fronteriza a un 16%, el impuesto especial sobre producción y servicios de 5% a los alimentos de alto contenido calórico y otro de 10% a la enajenación e importación de algunos productos cuya ingesta se encuentra relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Bueno, yo continuaré con los impuestos que fueron aprobados ahora con la reforma. Tenemos el impuesto de 1 peso por litro de los refrescos y bebidas saborizadas, así como los concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores que contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. El IVA del 16% al consumo de chicle, así como en alimento para mascotas y en la venta de perros, gatos y pequeñas especies. El impuesto sobre la renta del 10% a las ganancias obtenidas por adquisición de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Anteriormente no se cobraban impuestos por las ganancias en la Bolsa de Valores. El pago de derecho equivalente al 7.5% de las utilidades que obtengan las compañías mineras. Y un impuesto verde por uso de combustibles fósiles que será establecido conforme sea el grado de emisión de contaminantes, el petróleo y el gas natural quedan excluidos. Para las personas físicas con actividad empresarial, el régimen de incorporación amplió sus beneficios a 10 años, propone un descuento del 100% en el pago del ISR al primer año de integración y que se reduce gradualmente a lo largo de la siguiente década. Nuestra compañera seguirá comentándonos sobre el aspecto de los ingresos de la reforma. Bien, en lo que al apartado de ingresos, primero les quise plantear un poco cómo es que los ingresos fiscales se encuentran ahora. Para el 2010 podemos ver que primero está lo que es el Producto Interno Bruto. Esto es para entender un poco los porcentajes que se van a ir presentando. El Producto Interno Bruto para el 2011 fue esto está en millones de pesos corrientes, hay que tomarlo en cuenta, y son alrededor de 14.395.833 millones de pesos corrientes. Para el 2012 hubo un aumento a los 15.50 billones de pesos. Los ingresos fiscales ahora del gobierno federal en millones de pesos fueron para el 2011 totales de 2.270 billones de pesos, que representan un 15.78% del PIB total para el 2011. Esto se dividió en petroleros y no petroleros, y petroleros representan 703.628 millones de pesos y no petroleros 1.57 billones de pesos. Para el 2011 hubo un aumento de estos, en cuanto a la proporción del porcentaje, el PIB no se representó en un aumento, pero en cuanto al aumento bruto fue pasó de los 2.271 a 2.410 billones de pesos. Para esto, los ingresos fiscales del gobierno federal, aparte la parte de no petroleros, se divide en tributarios y no tributarios. Dentro de los tributarios, estos representaron el 61.2% de los ingresos fiscales para el 2012, y de esta misma parte, lo que representa el impuesto sobre la renta fue de un 31%, que es alrededor de la mitad del total de ingresos fiscales tributarios que se tienen, que corresponden a lo que es el ISR. Lo que es el IVA, para esto representó el otro 24%, y las demás partidas en realidad no tienen una importancia interesante en este asunto. Y siguiendo lo que son los ingresos no tributarios, no son ni el 10% de lo que son en total los ingresos fiscales. Ahora, con esto, lo que se espera obtener con la nueva carga fiscal que se plantea y que ya se aprobó es un ingreso tributario de 239,000 millones de pesos. Esto para 2014, que representaría en cuanto al PIB del 2012 en un 14.8% más o menos. Sin embargo, el gasto se planea que aumente en un 528,000 millones de pesos. Esto es
el doble de lo que se pretende que aumenten los ingresos fiscales. Esto es interesante porque hay que plantear, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar todos los recursos para financiar este gasto público que se está queriendo incurrir? El presupuesto equilibrado entonces proyectará un déficit del 1.5% del PIB en el 2014, esto sin tomar en cuenta lo que se va a plantear de gasto público con respecto a Pemex, es decir, lo que se va a invertir en refinación y en extracción y excavación para los nuevos pozos petroleros. Esto en total sería de un 4.1% del PIB para el 2014, lo que terminaría siendo el déficit real. Ahora, ¿cuáles son los efectos entonces de las aplicaciones de estos impuestos? Para esto hemos tomado algunos que son los puntos más claves, no nos vamos a meter a todos igual por la cuestión del tiempo. Con el aumento del ISR y la aplicación de este 10% a las utilidades en bolsa, se estaría incurriendo en crear una carga fiscal para las empresas de alrededor de un 50%, tomando en cuenta que sea una empresa extranjera laborando en México, que aparte de tener sus utilidades acá y tener que pagar lo que representa de extra el ISR, y que además tuviese acciones en bolsa, por las que tuviera que estar pagando todavía un porcentaje más por las utilidades que reciba de ello. Para esto también el aumento del IVA fronterizo hará que productos y servicios tengan un incremento en el 45% del IVA en la recaudación, y el Colegio de la Frontera Norte calculó que esto representará un 25% en un golpe inflacionario, una caída del Producto Interno Bruto Regional del 2%. Hay que tener en cuenta también qué es lo que podría pasar si acá se homogénea el IVA y crea el 16% en Tijuana, por ejemplo, siendo que en San Diego va a estar en 8% el IVA. Lo que va a pasar es que todavía más se va a ir a realizar el consumo a Estados Unidos. Si de por sí ya existe este consumo excesivo que se hace del otro lado, porque resulta mucho más económico que hacerlo del lado mexicano. Ahora, esto también traerá efectos sobre las maquiladoras, que son en realidad la parte importante en el grueso de empleos para la zona fronteriza. La economía informal se va a hacer mucho más atractiva, ya que esta reforma pareciera que representa un estímulo a la informalidad, pues los mayores costos se pagan sobre las empresas que ya están legalmente establecidas. Es decir, se está ajustando aún más a las empresas que ya están de formales. Los contribuyentes que ya están cautivos se les está cobrando todavía más. Otro aspecto es que la carga impositiva que se va a generar con el IVA a los alimentos para mascotas no va a recaer en realidad en las empresas que generan estos alimentos, porque ellos van a representar esta carga en los precios, y al final de cuentas tampoco recae en las familias, porque las familias, si el alimento para los animales resulta más caro, lo que va a pasar es que se les va a dar la comida que comen todos los demás integrantes de la familia, que resulta en este caso más económico, porque a los alimentos no se les está aplicando el IVA. Y para esto también va a caer en realidad entonces en las organizaciones que son los albergues y aquellos que son de ayuda para animales, porque son estos los que en realidad incurren en estos gastos grandes para los animales. El IEPS del 5% en alimentos de alto contenido calórico, además del 1 peso por litro que se va a aplicar a los refrescos. Esto plantea una serie de esquemas y escenarios que en mi ver son los que me parecieron más interesantes. El primero está en que el consumo de productos dulces y grasosos ha mostrado tener una poca elasticidad a través de los años. ¿Qué quiere decir? Que la demanda sea inelástica, que aun y cuando los precios aumenten, las personas van a seguir consumiendo el producto. Y al seguir consumiendo el producto, el objetivo que se plantea con este impuesto, que es que las personas dejen de consumir estos productos nocivos y que incurra en beneficios para la salud, no se va a demostrar, porque las personas de todas maneras lo van a seguir adquiriendo. Igual y si baja un poco, pero no tendrá los efectos que se buscan. La búsqueda de sustitutos de los productos será sencilla, ya que no todos están grabados. Esa es otra. Hay muchos productos que se encontraron exentos de esta carga fiscal por detalles que van en la receta de la producción de estos productos. Al estar eso así, lo que tú vas a hacer es que te vas a ir a consumir aquel producto que no está grabado. Además, hay que tomar en cuenta, la comida chatarra es muy informal. Existen muchísimos puestos en donde tienen las frituras, las papitas fritas que hacen, los churros y todo esto. Esto no va a ser grabado. O sea, en realidad lo que cada quien produce en su casa para ir a venderlo como comida chatarra no se graba. Y eso es lo que representa un sustituto para este producto entonces.
las empresas realizarán cambios en las recetas de los productos grabados. Esto ya lo dijo el presidente del Grupo Bimbo. Ellos, de ser aprobada la reforma, lo habían dicho antes de serlo, lo que ellos iban a hacer era buscar cómo modificar la receta de los productos que estaban vendiendo, del gansito en este caso. Iban a buscar sustituir lo que eran azúcares por unos productos que representan la fructosa, creo, y que son bajos en calorías y bajos en azúcares. Para esto el producto quizá cambiará un poco el sabor, pero se van a seguir manteniendo las demandas también en ese sentido. Hay un análisis que se hace sobre qué tan inconveniente es el grabar los pecados, porque le llaman que este es el impuesto a los pecados. Resulta de importancia para el bien común este tipo de faltas, porque vamos a pensar en una persona que decide que a lo largo de su vida quiere pecar. Vamos a suponerlo comiendo la comida chatarra que come todos los días, ingiriendo todos los alimentos que no son buenos para su salud. ¿Y esto en qué se va a grabar? Si la persona tiene un seguro médico privado y cuando incurre en problemas de salud a causa de estos productos va y se trata, no hay ningún problema para el resto de los mexicanos. El problema está en cuando va a la iniciativa pública y cuando va a salud pública a tratarse por estos casos. Ellos incurren en esta clase de daños por voluntad propia, y la salud pública la estamos manteniendo todos con nuestros impuestos que estamos pagando. Entonces el caso está en por qué estar pagando los pecados que otros incurren y que los otros hacen. En este sentido, se plantea que el objetivo de lo que se recaude por parte de esta carga impositiva se mandará a crear un fondo en los hospitales para tratar esta clase de enfermedades que vean relacionadas con el sobrepeso y la diabetes. Y además de crear campañas de educación y de información para que las personas, más que dejar de consumirlo porque por decreto esté prohibido, que dejen de consumirlo por voluntad propia y por información. Existe otro asunto que es la falta de compromiso para el uso correcto de los impuestos del impuesto. Esto es, ¿qué tanto se está viendo por parte del gobierno el compromiso de que los ingresos que se van a generar realmente se vayan a destinar a lo que se está planteando? Ahorita nada más se platica de cómo se va a cobrar, cuánto se va a cobrar, pero no se nos dice en qué se va a invertir y exactamente cómo se va a hacer. Bueno, para esto existe un rubro que no se está tomando en cuenta, en donde se podrían obtener una clase de ingresos fiscales o en dado caso reducir el gasto fiscal en el que se está incurriendo, y esto es que la recaudación en los estados es muy baja. México recauda mucho menos que el de otras federaciones y que la mayoría de los países de la OCDE. Los gobiernos locales en México gastan casi el 50% de los recursos públicos, siendo que ellos solamente recaudan el 10% de estos. En Estados Unidos ellos recaudan el 40% de los recursos que están gastando, y en países como Corea del Sur alrededor del 15 al 20% de lo que gastan es lo que recaudan. Para esto existen varios rubros que no se están tomando en cuenta, en los que se podría aprovechar para reducir el excesivo gasto público en el que estamos, y esto es el predial. El predial es un impuesto que en México se cobra muy poco. En países como Francia y Estados Unidos se cobra alrededor del 2%, se recauda alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, siendo que en México solamente recaudamos el 0.2%. Las placas, este es un impuesto que ya está establecido. Al estar establecido, las personas ya saben que lo tienen que pagar, ya saben que representa una parte de su gasto, que igual y debería... Normativamente se supone que era un impuesto que iba a ser temporal y después tenía que irse, porque se iba a hacer solamente para poder cubrir los gastos que los Juegos Olímpicos iban a incidir. Pero este es un impuesto que representa un ingreso cautivo para el gobierno. El eliminarlo te está generando todavía tener menos ingreso cuando ya estás en déficit. Si ya estás en déficit, ¿por qué sigues recortando tus ingresos en lugar de recortar los gastos? Y aparte que existe un exceso de servidores públicos en todas las plantas del sistema público en el que existe. En Nuevo Laredo, ya es lo último, en Nuevo Laredo el alcalde decidió recortar alrededor del 40% de sus servidores públicos, y con esto
se iba a ahorrar alrededor de... Bueno, se iban a ahorrar alrededor de... válgame, no lo recuerdo, pero el caso es que, tomando en cuenta esto, que representa una parte chica, por ponerlo como Nuevo Laredo, pero si lo pensamos que se hiciera a nivel federal y que en todas las entidades federativas se hiciera un recorte de gastos en nómina por los servidores públicos, hay que pensar cuál es la clase de ingresos que vamos a tener por solamente reducir gastos en lugar de estar incurriendo en generar más ingresos. Adelante, vamos a acompañar. Buenas tardes, buenos días. Yo les voy a hablar sobre el gasto y en cuanto a la reforma, porque me parece que el gasto es uno de los aspectos más importantes a los cuales debemos tener mucho cuidado, porque en mi opinión nos van a generar problemas en el futuro bastante cercanos. El gasto público. Primero quisiera comentarles que se descartó el IVA en alimentos y medicinas. Cuando yo escuché sobre la reforma hacendaria por primera vez, se me vino a la mente el IVA en alimentos y medicinas. Yo pensé que se iba a aplicar, se descartó. Más adelante les voy a comentar un poco más sobre el IVA en alimentos y medicinas y por qué en cierta forma creo que no se debió haber descartado. El seguro de desempleo tendrá un costo de alrededor de 12 mil millones de pesos. Para los que no saben lo que es el seguro de desempleo, es para aquellos que pierdan su trabajo, que estén formalmente empleados en el IMSS mexicano y que estén pagando el IMSS, tendrán ese seguro de desempleo que el gobierno va a financiar. Esto representa un gasto de 12 mil millones de pesos. La nueva carga impositiva que la reforma hacendaria está generando a las empresas muy probablemente genere problemas económicos para las empresas, lo cual hace que los costos de una empresa se incrementen. Al incrementarse, algunas empresas a veces optan por incrementar el precio de sus productos y algunas no, porque al incrementarlos dejan de tener los niveles de venta. Entonces, para reducir costos, algunas empresas optan por hacer recortes. Yo veo en el futuro que las empresas van a empezar a hacer recortes de los empleados. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una alza en el desempleo. Bueno, una alza en el desempleo que ahora se va a generar, se va a causar un gasto también. Los desempleados se van a convertir en un gasto para el gobierno. Se me hace interesante que el gobierno haya aprobado una ley de estas que sabemos que no son sostenibles, dadas las circunstancias a nivel internacional, que hay países europeos que tuvieron problemas por este mismo seguro de desempleo. Y como Estados Unidos, hay muchas personas que se emplean durante 3 a 6 meses y después de estar trabajando formalmente recolectan el ingreso por el desempleo. En cierta forma, yo opino que, aunque se escuche medio raro, opino que el seguro del desempleo es como fomentar el desempleo, fomentar la pereza, ¿no? Otro punto es la pensión universal. Se prevé un gasto de 45,225,000 pesos, apoyo mensual que va a ir desde 580 pesos a 1,090 y se espera que 7 millones de adultos sean beneficiados con esta pensión. Esta pensión va orientada hacia las personas de 65 años y más. Otro gasto bastante significativo. Ahora, si sumamos lo que es la pensión universal más el seguro de desempleo que les acabo de comentar, tenemos un gasto de 57,880 millones de pesos presupuestados. Ahora, es un gasto que hasta ahorita no estamos muy claros en cómo se va a financiar. Esperemos que la reforma hacendaria funcione como se espera y quizás podamos financiar esto. Aquí el gobierno anunció un déficit del 1.5% del Producto Interno Bruto para el 2014. Ahora, este déficit excluye los gastos como la inversión de Pemex, los pagos de deuda por PIDIRECAS o FOBAPROA, lo cual genera un déficit real del 4.1%. O sea, excluye los pagos a deudas anteriores de otros gobiernos. Si eso realmente se toma en cuenta, tendríamos un déficit del 4.1% del Producto Interno Bruto, el más alto en los últimos 20 años. Esto nos generaría un fenómeno inflacionario y una alza en las tasas de interés. Y como todos sabemos, para financiar el déficit es necesario un mayor endeudamiento. Entonces, ¿qué veo yo? Yo veo un retroceso. Yo veo que estamos regresando a los tiempos de Echeverría y López Portillo, porque el endeudamiento va a subir, la inflación va a subir y el déficit, bueno, ya va a estar al 4.1%, supongamos que para el año que viene. Entonces,
siento yo que el gobierno no está fijándose en su entorno internacional. Pues tomemos por ejemplo el caso europeo de Grecia, España y Portugal, que ellos ya pasaron por esto, ya tuvieron este mismo problema hace 2 años o 3, y nosotros no estamos poniendo atención a ellos. Parece que le estamos siguiendo los pasos a Grecia, a España y a Portugal en cuanto a la deuda. Ellos tuvieron muy baja recaudación y muy altos índices de gasto y no tuvieron atención con el déficit. Aquí hay una frase de Julio Brito que dice: el problema de los déficits no es incrementarlos, sino saber cortarlos, antes que se vuelvan tan indispensables como la droga a un adicto. El déficit representa un gasto. Es muy fácil otorgar subsidios, otorgar ayuda a la sociedad, pero es muy difícil retirarla, es muy difícil quitar esa ayuda, porque generas un problema muy fuerte en la sociedad. Entonces el gobierno ya aquí está accediendo al 4.1% de déficit para el año que entra. Oficial es el 1.5%. Y bueno, antes de comentarles la siguiente diapositiva, esta nota que puse, la puse porque creo que va a ser una medida con la cual vamos a tener que estar muy familiarizados, de acuerdo a los que estamos viendo ahorita, porque vamos a tener altos niveles de gasto y vamos a tratar de bajar esos niveles de gasto a como de lugar. El Ayuntamiento de Nuevo Laredo despidió a 2,000 empleados municipales por política de austeridad para ahorrarse 600 millones de pesos de gasto corriente. El dinero se destinará a la obra pública, un renglón castigado por endeudamiento anterior, según Carlos Canturosas Villarreal, el alcalde de Nuevo León. Es un decremento del 40% de los burócratas. Entonces estamos viendo un servidor público que hizo, se puede decir, una acción bastante objetiva al reducir el gasto significativamente en 600 millones de pesos de gasto corriente. Ahora, mi compañero lo había mencionado antes, imagínense que esto lo pudiéramos aplicar a nivel nacional en los 3 niveles de gobierno. ¿Cuánto podría ahorrar el gobierno? Realmente yo creo que todos estamos de acuerdo que a veces la burocracia aquí en México no es tan efectiva como debería ser, es excesiva y representa un gasto para todos nosotros. Entonces, creo yo que esta es una serie de soluciones a las cuales el gobierno en los años entrantes va a tener que tomar cartas en el asunto. Ahora, regreso al tema del IVA en alimentos y medicinas. Yo creo que dado los niveles de gasto que se proyectan, el IVA en alimentos y medicinas habría sido muy necesario, porque va a ser muy difícil financiar el gasto. Entonces vamos a tratar, habría que haber impuesto el IVA en alimentos y medicinas. Ahora, yo opino que para no espantar a la población, debería haber sido un impuesto gradual, algo mínimo, algo muy pequeño, un porcentaje muy pequeño, para que las personas tengan en mente que están pagando un IVA en alimentos y medicinas, pero es tan pequeño que no les representa el encarecimiento muy fuerte de los productos. Claro, si entras con un IVA muy alto, del 15, del 16%, no sé, las personas van a pegar de gritos inmediatamente. Pero si les aplicamos un IVA en alimentos y medicinas muy pequeño y a la vuelta de 6 meses o un año, empezamos a incrementar ese IVA, va a ser un incremento gradual al cual las personas se van a poder ajustar. Es parecido, pero no igual, al subsidio de la gasolina. Si el gobierno federal de repente decide retirar el subsidio de la gasolina, se puede paralizar la economía, porque la gasolina se incrementaría mucho. Pero en cambio el gobierno gradualmente va reduciendo su subsidio, y en mi opinión yo creo que sería más o menos lo mismo que podríamos hacer para gravar los alimentos y medicinas, para no generar problemas inmediatos. En general, bueno, esa es mi opinión hasta ahorita. Con estas opiniones concluimos la primera ronda de participación de los 4 compañeros. Supongo que va a haber algunas preguntas, sin embargo vamos a dar primero la primera ronda de réplica. Al final vamos a continuar con las preguntas. Si alguien tiene acumulada alguna o tiene alguna duda, los compañeros están abiertos para responderlas. También de mi parte creo que va a haber algunas preguntas o comentarios al final. Pues podemos retomar de una vez, ¿no? Vamos a comenzar. Son 5 minutos para réplica. Bueno, no tanto es una réplica, sino tratar de englobar los temas que se trataron hoy aquí en esta mesa sobre la reforma para el desarrollo de México. Por un lado, a mí me gustaría no denostar la importancia de Pemex que tiene para el país, ya que cerca del 40% de los ingresos que tiene el Estado vienen de
de la paraestatal. Pero, y por otro lado, hablar sobre la reforma hacendaria, que no es, desde mi punto de vista, la mejor, ya que yo considero que cobrar impuestos a todo, dependiendo de un porcentaje del que se pueda pagar, o sea, que todo el mundo pague impuestos, que pague lo que pueda pagar, y que aquel que esté necesitado lo pueda recibir a manera de un apoyo, subsidio, pero que todo el mundo pague impuestos. Y por el otro lado, que la reforma energética, en mi opinión, la reforma energética del PAN es la que, con algunas modificaciones, permitiría la explotación más eficiente de los recursos naturales, y que además se tiene que tomar en cuenta lo que dijo el compañero Carlos, que se están aumentando el gasto del gobierno, pero no se sabe de qué manera se va a financiar ese gasto. Entonces, ahí hay que poner atención, porque no se trata de aumentar el déficit, sino de aumentar la manera de que aumentar el ingreso para poder aumentar ese gasto. Eso es lo que yo pienso, porque se habla de una pensión universal y de un seguro de desempleo, y creo que lo he leído, que las modificaciones que se le hicieron a la ley de ingresos, pues apenas va a alcanzar para pagar la pensión y el seguro de desempleo. Entonces lo que se va a ganar, pues ya está destinado. Así que, pues, vamos a ver cómo nos va. Pues también un poco modo de comentario sobre la reforma hacendaria, retomando un poquito lo que dijo Carlos de que había que grabar el IVA a alimentos y medicinas. Más bien, a mi punto de vista, habría que existir filtros, porque aplicar un IVA, así como se aplica el subsidio a la gasolina, el subsidio es aplicado a toda la población, pero no es la misma estar dándoles el subsidio, que es financiar su compra de gasolina, que grabar un bien básico, que la mayoría de las personas, bueno, muchos millones de mexicanos, dedican todo su ingreso a consumo de alimentos, a cubrir necesidades muy básicas, y sería grabar la misma cantidad de impuestos a toda la población. Lo mismo paga el que gana el salario mínimo que lo que gana, pues, bueno, sin decir nombres. Y ya volviendo un poquito a la reforma energética, a mi punto de vista podríamos lograr más con la reforma energética que propone el PAN. Claro que en su reforma ponen números que podrían sonar un poquito fantasiosos, pero ya calculado con otras instituciones, ellos proponen un crecimiento de 1.7% en el 2018, y que en el 2025 se va a aumentar este porcentaje y generar 100,000 empleos por año, y que, bueno, el crecimiento también lo marca del 1 al 2%, y lo más importante, bajar los costos en energía eléctrica, en gas, y bueno, este proceso va a tardar más años. El que tenga disminuciones el costo de la gasolina, diésel y hidrocarburos en general. Pero realmente, ¿hasta dónde va a llegar la participación de Pemex? ¿Hasta dónde va a llegar la participación de las empresas privadas? ¿Y hasta dónde va a ser? Porque Pemex no es dueño de los hidrocarburos, y ese es el concepto que tenemos mal agregado. O sea, Pemex es solamente la empresa que se dedica a extraer los recursos, pero nos sentimos nacionalizados de que no, Pemex, la empresa mexicana, etcétera. Pero realmente Pemex es solamente el interventor, y es una empresa que es ineficiente, que tiene mucha corrupción y toda la historia que tiene, y lo queremos conservar. La población lo quiere conservar, lo quiere mantener exactamente igual, y solamente la reforma del PRD propone que se cambie el régimen fiscal, que se le dé más libertad. En los años 70, muchos de los problemas de la balanza de pagos fueron por la libertad que tenía Pemex en su gasto. Entonces creo que se tiene que establecer muy bien cuáles van a ser los controles que va a tener Pemex, cuáles van a ser los controles que se le van a dar a las empresas privadas, y que tiene que ver, si se da el acuerdo, que se den contratos o se den licencias, quién va a determinar quiénes van a tener las licencias, si van a ser por licitación o por no licitación, eso que sean como ofertas o que se le dé el precio fijo a los contratos.
¿quién lo va a regular? ¿Qué comisión? Y definitivamente no creo que deba ser Pemex el que dé este tipo de contratos. Bueno, yo tengo un comentario para el compañero Manuel. Hablaste sobre que lo mejor era, más que grabar impuestos, habría que mejor crear subsidios, que estar dando a las personas subsidios, algo así mencionaste, que más que estar grabando tanto impuestos se deberían de crear con esto mejor subsidios y que a la gente se les estén dando como una especie de dádivas. Pero en ese sentido también hablaste sobre el seguro de desempleo y la pensión universal y lo que eso representa para el gasto público que vamos a tener. Bueno, estos dos, a mi ver, son una especie de subsidios, son una especie de dinero que se está entregando a la población solamente sin garantizar que en realidad sea una inversión productiva, pues en ese sentido. Y si incurrimos todavía más en esto de dar subsidios por darlos y de estar ayudando solamente por querer estar gastando más y quedar bien con la población, no nos lleva a nada bueno. Ya tenemos muchos años de eso como para seguir así. Y en ese sentido, yo más que estar en contra de los subsidios, estoy a favor de que en realidad eso se plantee más en una exención de gastos. Es decir, en lugar de dar a las personas alguna especie de subsidio para la salud, que necesita estar comprando medicinas, bueno, exéntala de gastos, que no pague el seguro médico, que no tenga que estar pagando las medicinas. En la educación, si hay algunos que tienes que estarles dando un ingreso por alimentos, bueno, exéntalos de eso y bríndales mejor alguna otra especie de ayuda en lugar de estarles dando el dinero que tú no sabes en realidad en qué van y lo invierten al final de cuentas. Y en ese sentido nada más quisiera que tomáramos en cuenta que estamos ante una bomba de tiempo en esto. Todo lo que se está planeando acá es que vamos a estar excediendo en gasto, van a aumentar los ingresos, sí, pero no lo suficiente para financiar el gasto extra que se está incurriendo. Y han dicho que el gasto se va a financiar con deuda pública en realidad. Y, entrando todavía mayores deudas para México, cuando ya estamos hasta el tope de estas, y tomar en cuenta que esto es un efecto más hacia el largo plazo. Para el gobierno que está ahorita en el poder, no le van a tocar estos efectos fuertes a como vienen después de ellos. Y eso es todo. Sobre el nuevo régimen fiscal de Pemex, me parece la idea me parece buena, el regresarle o darle el 10% a Pemex para que se reinvierta, ¿no?, en el proceso productivo. Pero de manera de gasto, creo que ese 10% lo va a necesitar el gobierno. Creo que va a ser de suma importancia. Por el lado de los subsidios, yo opino que ya no se pueden dar más subsidios, porque actualmente sabemos sobre el programa, por dar un ejemplo, no traigo cifras de estos programas, pero por ejemplo el programa Oportunidades, del cual a lo mejor algunos estamos familiarizados con él, y el programa de Procampo, que es para fomentar el campo, ¿no? Y estamos hablando de gastos que el gobierno tiene, que son altísimos por estos programas y que no están dando los resultados que esperamos. Por ejemplo, el Procampo es mucho dinero que se gasta y los agricultores no pagan los impuestos que deberían de pagar. O sea, se les está dando y ellos no están regresando ni están dando resultados a nivel internacional. La producción no es la que se debería de tener. Al contrario, estamos teniendo rendimientos decrecientes. Y el programa de Oportunidades, igual, pienso que es una buena idea tratar de ayudar a las personas de menores ingresos y todo, pero quizás no fue la mejor manera, no fue la mejor estrategia, porque tenemos más pobres ahora en la actualidad que cuando inició el programa de Oportunidades. Entonces estamos hablando de subsidios que yo creo que el gobierno ya no puede tener más subsidios. La reforma hacendaria la considero que fue algo muy necesario, que ya había la necesidad de grabar algunas cosas que se hicieron, aunque pues yo sé que me escucho un poco como el malo del cuento cuando digo el IVA en alimentos y medicinas, pero yo lo veo en el futuro, que creo que lo vamos a necesitar ese dinero. Entonces hay que empezar con una tasa muy pequeña y con el tiempo ir gradualmente aumentándola hasta que llegue un momento en el cual sí represente un ingreso bastante importante para México. Claro, no va a ser un ingreso fuertísimo, pero va a ser algo. Yo, como les comentaba, veo que en términos
macroeconómicos, entonces vamos a tener problemas en el futuro. Entonces tenemos que prepararnos en cuanto al gasto y empezar a recortar políticas de austeridad y cosas de esas, o quizás nos tengamos que esperar y ver qué pasa. A lo mejor, bueno, estamos equivocados, no sé, es mi opinión, y de mi parte es todo.